Bienvenidos, apreciados hermanos, a este nuevo espacio para el repaso de nuestra lección, la lección número 11, cómo administrarnos en tiempos difíciles. ¿Cómo administrarnos en tiempos difíciles? Yo creo que todos ustedes están de acuerdo en que estamos en tiempos difíciles. Nos acompaña en esta tarde la doctora Giovanna Bentivegna y bueno, vamos a conversar un rato para que aprendamos más sobre lo que el Señor nos enseña de cómo administrarnos en tiempos difíciles. Giovanna, quiero comenzar esta lección leyendo lo que nos dice el auxiliar de la lección, escrito por la sierva del Señor. Dice, hace más de 100 años, Ellen G. White escribió, el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, incluyéndonos a nosotras, ¿verdad? Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular. Imagínate qué escribiría ella ahora, en este momento. La perspectiva de Ellen G. White sobre el mundo de hoy probablemente sería muy parecida a la que tuvo durante su vida. Por ejemplo, su declaración sobre las operaciones comerciales en dificultades es tan cierta hoy como lo fue entonces. Ella dice, aquellos que tienen en sus manos las riendas del poder en vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. La incertidumbre de la situación financiera mundial tiene a muchos preocupados. El aumento de los precios, los principales problemas de la cadena de suministro y las deudas públicas de billones de dólares son evidentes para todos. Es comprensible que las autoridades empresariales, los líderes de la iglesia y las familias individuales estén preocupados. ¿Cuál es la respuesta cristiana apropiada a todo esto? ¿Qué principios bíblicos podemos encontrar que nos ayuden a valorar, para ver esta situación? ¿Qué piensa Giovanna? En la palabra hay principios que podemos extraer de historias interesantes, de personajes y sucesos que ocurrieron también en tiempos de crisis. Y de esas historias podemos obtener grandes lecciones y principios que nos pueden guiar a nosotros en este momento de crisis. Y me gusta mucho que en la lección enfocan una historia que recientemente he estado estudiando porque me ha interesado la oración de Josafat. Y en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, nos habla de esta historia hermosa de cómo Josafat, un rey que desde que llegó al reinado, procuró que no solamente él buscar la ley, buscar estudiar la palabra, buscar al Señor, eliminar los ídolos, los sitios altos, sino que además se preocupó para que su pueblo pudiera tener el mismo conocimiento que él estaba teniendo. Y él dedicó a príncipes, a los levitas, a trabajar con el pueblo para que ellos pudieran también tener esa experiencia de fe que él estaba teniendo. Y en el momento de crisis, él entonces va al baúl de sus recuerdos. Y es interesante porque en esa crisis que fue la guerra, ¿verdad? Que podemos leer aquí porque hay muchas lecciones que sacar de esta historia, pero vamos a centrarnos en el tema de cómo administrarnos en tiempo de crisis. Pero él tuvo una situación, venía una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su corazón para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Me ha interesado esta historia por muchas razones. Una de las razones por las que estaba estudiando esta historia es por la oración de Josafat. Y en la oración de Josafat hay 3 preguntas claves. La primera está en el versículo 6. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?
¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? En este versículo, él está preguntando, ¿no eres tú Dios? ¿Quién era Dios para Josafat? Y para Josafat, Dios era tan real, y lo vemos en el capítulo 18, cuando se va a visitar a su consuegro Acab, que era un rey malvado, y Acab lo incita a ir a una guerra. Y no era esa la voluntad del Señor. De hecho, Micaías les profetiza que les iba a ir mal. Sin embargo, Josafat concedió, quizás por presión social, y va a la guerra. Y cuando ya van a la guerra, Acab le dice, mira, tú te vistes de rey y yo me he visto como un soldado normal. Él sabía que los sirios iban a buscar ¿a quién? Al rey. Así que él se vistió de rey, él le hizo caso. Y estos hombres iban pendientes de que iban a buscar, estos capitanes, era al rey. Y cuando vieron al rey, Josafat, en el versículo 31 del capítulo 18, dice que en ese momento lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Wow. En el momento de crisis, Josafat supo que Dios lo pudo defender. Por eso en esta oración él dice, ¿no eres tú Dios? En el momento de crisis, ¿conocemos nosotros a Dios? Para que Dios sea lo principal en nuestra vida, tiene que haber una experiencia viva. Tenemos que haber vivido esa experiencia como la vivió Josafat. Día a día, ¿no? Día a día. A pesar de esa historia, ¿verdad? Que a uno le parece como interesante. Bueno, se hizo emparentar con Acab. Luego le sigue la cuerda a una pelea y sin embargo Dios lo ama tanto porque Josafat en todo, a pesar de que no era perfecto, tenía una relación íntima con Dios y pudo saber que Dios lo iba a rescatar. Por eso lo clamó en ese momento. O sea que estaba en una posición donde le iban a liquidar a él primero, ¿no? Así es, estaba en una situación totalmente de crisis. Por eso en esta crisis él dijo, ¿no eres tú, oh Dios? ¿No eres tú, oh Dios? O sea, ¿quién eres? Dios, Dios de los cielos, el Dios real. Para él era un Dios real. En esta experiencia de Josafat, en unos capítulos anteriores, en el capítulo 17, cuando hablan de cuando él llega al reinado, cuentan cuántos soldados tenía. Y entonces a partir del versículo 14, en el capítulo 17 de Segunda de Crónicas, comentan, bueno, habían 300,000 de no sé cuántos, 280,000 de no sé quién, 200,000 de otros, 200,000 de Benjamín, 180,000 de los otros. Total, yo saqué la cuenta, 1,160,000 soldados tenía Josafat. Wow. No nos dicen cuántos venían con los sirios, ¿verdad? Pero decía que era una gran multitud. Pero Josafat tenía un ejército poderoso desde el punto de vista humano. Sin embargo, él decide no confiar en lo que él tenía para pelear esa batalla, en esa crisis. Él prefirió confiar en el Señor. Y es interesante, Nelcy, que ellos, cuando van a la guerra, cuando oran al Señor y hacen las 3 preguntas, que eso lo podemos comentar luego en otro tema porque ya tiene que ver con la oración de Josafat. En la oración de Josafat, él pregunta, ¿no eres tú, Dios? ¿No fuiste tú? Queriendo decir todo lo que Dios había hecho. Él recordó todo lo que Dios había hecho por él. Y la última pregunta en el versículo 12, ¿no los juzgarás tú? Y con esas 3 preguntas, él hace su oración y el Señor responde a través de un personaje que aparece. Y entonces le dice, no se preocupen que esta pelea es mía. Yo voy a pelear esta pelea. Y les dice, oh Judá y Jerusalén, versículo 17, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Y lo que quiero hacer énfasis en esta historia es que la victoria fue abrumadora porque ellos no tuvieron que pelear nada. Jehová no les dijo, él les dijo, suban, vayan, pero no les dijo lo que iba a hacer. Ellos se fueron confiados. Y cuando llegaron allá, resulta que no tuvieron ni siquiera que sacar una espada. Y estos enemigos se mataron entre ellos mismos y duraron 3 días recogiendo un gran motín. Imagínense esta historia, cómo nos puede impactar nuestras vidas,
¿cómo no puede ser esto real para nosotros? Cuando vemos una historia de un personaje que creyó en un Dios que está en los cielos, en un Dios que había hecho maravillas, en un Dios que hace juicio. Eso hizo Josafat a través de su oración y por eso fue poderosa. El segundo principio que está en la historia de estos reyes lo encontramos en la historia de David, ¿sí? Y en la historia de David, si vemos acá, en la lección nos habla de confiar en Dios y no en nuestros recursos. Yo no sé, Nelcy, si tú has escuchado una frase bíblica que dice, locamente has hecho. Sí. Locamente has hecho. Y es interesante que lo menciona la palabra en ocasión de lo que David hizo, de ese censo. Josafat no hizo censo, pero sabía cuántos soldados tenía. David hizo censo y también en el censo de David había más de 1 millón de soldados para David. Y Dios le dice, locamente en el capítulo 21 de Primera de Crónicas, en el versículo 8 dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que me quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Sí? Y locamente lo encontramos también en Segunda de Crónicas. El locamente lo encontramos en Segunda de Crónicas y es en la historia del rey Asa, que fue un rey bueno, pero también en el capítulo 16, Segunda de Crónicas, en un momento de su vida, cuando se encontró en crisis, confió en otras personas, en este caso los sirios, en vez de Dios, ¿sí? Y entonces en el versículo 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Locamente hacemos cuando ¿qué? Cuando no confiamos en Dios, sino que confiamos en nuestros propios recursos, en nuestras fortalezas. Así es, así es. Y Pablo dice que es una locura confiar en Dios, ¿verdad? No confiar en. Para el mundo es una locura. O sea, para el mundo es una locura si nosotros confiamos en Dios. ¿Qué busca el mundo? Confiar en sus propios recursos. ¿Qué busca la gente? Confiar en sus propios recursos, ¿verdad? Lo que yo puedo hacer, lo que está en mis manos, el dinero, el poder, los bienes, los recursos económicos, en fin, el conocimiento. Todo eso se convierte en un recurso humano en el que yo me agarro para poder tener un poder y para poder confiar en mí mismo. Bueno, haciendo aquí como un poquito, profundizando un poquito las historias de los reyes, si nosotros hacemos un repaso de los reyes, Roboán, el hijo de Salomón, cuando él llega al reinado, él se olvida de Dios, pero llega un momento de crisis. Todos tenemos un momento de crisis. ¿Y qué vamos a hacer en la crisis? Vamos a confiar en lo que siempre hemos confiado, ¿verdad? O en mis recursos o en Dios. Roboán estaba acostumbrado a no pedir ayuda divina, pero en ese momento de crisis que tuvo guerra, esa historia también está aquí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 12, él buscó ayuda porque venía un ejército, Sisac, a atacarlo, y entonces ellos se humillaron. Sabían que Dios era Dios. ¿No eres tú Dios? O sea, hay mucha gente que sabe en el momento de crisis que Dios es Dios. Y ahí es cuando lo buscan, pero no han tenido una experiencia continua. Y esa fue la experiencia de Roboán. No tenía una experiencia continua con Dios. Entonces Dios le contestó diciendo, como se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. ¿Qué diferencia? ¿Sí? A Josafat ni siquiera tuvieron que desenvainar una espada. A estos los salvó, pero fueron siervos. ¿Qué respuesta queremos nosotros, verdad? O sea, estas historias son para nosotros, están escritas para nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a confrontar nuestras crisis futuras, que ya las tenemos? Las vamos a confrontar creyendo en el Dios, ¿no eres tú Dios, el que conocemos, el que está en los cielos? Vamos a tener una relación con ese Dios constante,
vamos a conocer cómo el Señor puede actuar en nuestras vidas y va a hacer juicio. El juicio final es del Señor. Esa misma oración de Josafat es para nosotros y el Señor quiere darnos esa experiencia a nosotros. Y también pensar que el Dios de Josafat es el mismo Dios hoy en día. Así es. ¿Sí? Y cuando tú decías que al leer estas experiencias, pues nos llena de fe, de confianza. Al leer estas experiencias, pues tenemos que leerlas de una manera que no sea una historia solamente. Así es. Ajá. Porque yo puedo leer todo esto y me puedo leer de primera, desde el principio hasta el final, varias veces la Biblia, pero no experimentar nada de esto. Así es. Entonces yo creo que nuestra gran necesidad es al leer la historia de Josafat, a leer la locura de David, la locura de Asa. Entonces, ¿cómo encarnar eso en nuestra propia vida? Primero, para que realmente podamos tener esa relación profunda con el Señor, confiar en Él. Y bueno, yo creo que nuestra necesidad es no obrar locamente, sino esperar en Él, confiar en Él. Así es. Día a día, ¿no? Si lo hacemos día a día, en los detalles chiquitos, dice que el que es fiel en lo poco también será fiel en lo más. Así es. Entonces, ser fiel en lo poco, confiar en las situaciones difíciles del diario vivir, nos prepara para cuando llegan crisis mayores. Así es. ¿Sí? En esas experiencias podemos ver el Dios real que está atento a nuestra necesidad y cuando llegamos a la crisis, nuestra reacción va a ser ¿cómo el Señor me va a librar de esto? Sí. Estar a la expectativa. Así es. ¿Cómo el Señor me va a librar? Porque sabemos que lo va a hacer y el Señor lo hace. Yo creo que si pudiéramos contar todas las experiencias en que el Señor nos ha librado de situaciones difíciles, de crisis que hemos vivido, accidentes, en fin, tantas cosas por las que pasamos mientras estamos en este mundo, y ver la salvación del Señor, el juicio del Señor, la omnipotencia del Señor. Entonces, eso nos hace vivir es a la expectativa constantemente. Es una experiencia más bien hermosa. O sea, cuando llega la crisis, y yo aquí hago un énfasis en un pastor que quizás ya hemos escuchado, el pastor Pavel Goya. Él decía que nosotros no vemos cosas interesantes como las historias que él cuenta porque no estamos dispuestos a pasar por las crisis. Queremos es que el Señor nos libre de todas las crisis, cuando las crisis son importantes en nuestras vidas. Nos acercan más a Él. Nos acercan a Él, nos hacen desarrollar fe, confianza. Y si nosotros no hemos pasado por esas crisis, cuando venga la crisis final, no vamos a tener esa experiencia de haber vivido las otras y de saber que así mismo el Señor así lo ha prometido, así lo va a hacer y eso nos va a guardar, ¿no? Cuando dice el texto que dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Así es. Así, las crisis nos ayudan. Así y el es. Señor tiene un propósito a través de las crisis. Así es. Y no es que porque una persona sea justa no le van a venir crisis. Así es. El Señor tiene un propósito con eso. Y verdad que como pueblo, como personas, como madres, como abuelas, bueno, todas las posiciones que como mujeres podamos tener o como parte del pueblo de Dios tengamos, yo creo que nuestra mayor necesidad es que la palabra sea real. Así es. O sea, cómo encarnarla, yo creo que esa es la mayor necesidad. Yo leo y digo, Señor, ¿qué me quieres decir aquí a mí? ¿Sí? Y cómo ver en cada situación diaria, ver o encarnar los textos que nos hemos aprendido de memoria. Sí. Así es. Y esto nos lleva también a vivir, cuando vivimos de esta manera, en esa relación íntima y en esa confianza y en esa comunión, nos ayuda a vivir en la perspectiva de que estamos aquí por un poco tiempo, por un periodo corto, ¿verdad? Y que lo más importante es a qué vamos a dedicar nuestra vida en ese periodo que vivimos. Yo no sé, yo creo que a usted le ha pasado y creo que ha sido su experiencia, pero vivir en esa expectativa nos ayuda a cambiar el propósito de la vida y cómo vivimos la vida, ¿sí? Porque cuando ya uno vive pensando en la expectativa de la eternidad, ya las cosas terrenales no son
el principal propósito o enfoque o la búsqueda de nuestra vida, sino que es simplemente un instrumento, una herramienta que podemos usar, pero que nos va a ayudar a seguir en ese viaje en el que vamos todos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de eso? ¿Qué piensas de eso? O sea, ¿cómo vivir en este mundo pensando en la eternidad? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos compartir con la gente? Porque yo sé que esa ha sido una experiencia suya, personal. ¿Cómo pudiéramos compartirnos un poquito de cómo ha sido esa experiencia de vivir el aquí mirando la eternidad? Una pregunta muy profunda, ¿verdad? Y pensar que cualquier experiencia que uno pasa es parte del propósito que Dios tiene para mi vida, o las experiencias que hemos pasado, pensar que es parte de ese propósito que el Señor tiene. Y bueno, yo creo que en esas situaciones lo único que hemos podido hacer es doblar las rodillas, clamar al Señor. Y una de las luchas grandes es cómo, Señor, que no se vuelva una costumbre el orar, que no sea una rutina leer tu palabra, sino que, y si por algún motivo hoy no pude leer, sin embargo, estar en comunión con Él todo el día. Así es. Sí. Por ejemplo, para usted nunca fue una preocupación ¿qué van a hacer mis hijos cuando crezcan? ¿Tú dices en cuanto a profesión o en cuanto a...? Sí, a la vida en esta tierra, ¿no? Porque sí. Cuando vivimos, estamos hablando de, bueno, en la lección habla de simplificar, ¿verdad? Okay. Y en simplificar ellos dicen, bueno, cómo simplificar nuestras posesiones y muchas cosas, pero eso aplica a todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Entonces, para mí, en la lectura y en el estudio de este tema, pensé en la de las simplificaciones, cómo nosotros podemos viviendo. Para poder simplificar, yo tengo que vivir pensando en que estoy aquí de paso. Pero esto ha sido un punto muy difícil para las familias, ¿verdad? Porque las familias piensan en la casa, el carro, los hijos, la educación, la profesión, ¿verdad? Y vamos así como acumulando. Y cuando uno le siembra a los hijos, tienes que ser alguien, tienes que hacerlo, porque en este mundo estamos pensando es en enraizar aquí. ¿sí? Así es. Pero no estamos pensando en, bueno, no está mal, puedes estudiar, puedes hacer algo, pero ¿dónde está tu mente? Tú puedes tener una casa, puedes tener un vehículo porque necesitas movilizarte, pero ¿dónde está la mente? ¿Sí? Que no ¿Cuál está es en las la cosas, diferencia? No está en la cosa, o sea, no está en los bienes. En los bienes. Y por eso, si no está en los bienes, yo no estoy pensando en que voy a tener, digamos, lo mejor, lo último. Y no quiero decir con esto porque a veces un buen instrumento, ya sea un vehículo o un espacio donde vivir, es necesario para hacer lo que vamos a hacer. Pero ¿dónde está el corazón? Es el punto, ¿no? Y yo creo que eso es algo que cada persona debe cuestionarse y debe preguntarse. O sea, ¿dónde está mi mente? Y por eso la palabra lo dice, ¿no? Donde está nuestra mente, está nuestro tesoro. Corazón. Y ahí está nuestro corazón, ¿no? En relación con los muchachos, con los hijos, realmente el anhelo mayor era que se convirtieran, que fueran. Porque podían estar yendo a la iglesia, participar de todo, pero su experiencia personal con el Señor era la... Y yo tengo que confesarte que en algún momento yo decía, Señor, si no van a vivir para ti, si se van a apartar, aunque es muy duro, Señor, pero mejor que tú te los lleves. Yo me acuerdo al día que yo oré así, me parecía, ahora lo miro y digo, wow, eso necesita ser uno valiente para orar así, pero yo decía, Señor, si se van a ir al mundo, pues no vale la pena, mejor antes de que ocurra eso. Claro. Pero el Señor ha sido misericordioso. Así es. Y la conversión de los hijos, yo creo que es lo que toda madre desea. Así es. Lo demás es añadidura, ¿verdad? Así es. La demás es añadidura. Así es. Y esto es aunque estamos hablando de cómo administrarnos en tiempos de crisis, estamos hablando de estos temas
porque tiene que ver con la familia. Sí. Simplificarse tiene que ver con la Sí. familia. Pero también con las cosas, ¿cómo piensas tú que cuando uno dice simplificarse, pues cómo? Estoy pensando en una experiencia de un hermano que creía que simplificarse era también como renunciar a todos los deseos, los apetitos que uno pueda tener. Y entonces quería comer aguacate y se fue a la tienda a comprar el aguacate. Dijo, no, esto es como complacerme a mí mismo, no debo ser más simple. Y entonces devolvió el aguacate y no lo compró, ¿no? Porque no quería como complacerse. No queremos ir a los extremos, ¿no? Así Pero es. ¿cuál sería el equilibrio en esto de la simplificación de la vida? Y bueno, ahí el principio es, eh, hablando del aguacate, hay un principio que, que está enmarcado, ¿no? El principio es, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuidar el templo no es solamente comida, ¿sí? Es todo lo que rodea el cuerpo. Y aquí recuerdo una historia de un pastor. Él decía que iban dos pastores viajando en un barco, iban a un viaje misionero. Uno iba en la clase baja y otro iba en la clase alta. Entonces ambos se asomaron por la borda del barco y entonces el que estaba en la clase baja miró hacia arriba y estaba el pastor viajando en la clase alta. Entonces le dice, hola pastor, ¿y usted qué hace allí? Entonces le dice, cuidando al siervo del Señor. Y entonces él le dice, ¿y usted qué hace allá abajo? Y cuidando los bienes del Señor. Los recursos. Entonces hay un equilibrio, ¿no? Ahí, esto es simplemente una ilustración, pero el equilibrio pienso que está donde está nuestro corazón. O sea, ¿con qué motivación hacemos lo que hacemos? ¿Sí? Podemos cuidar este cuerpo y cuidar el cuerpo significa, el Señor no nos ha pedido, el Señor hizo un Edén hermoso y con Wow. frutos de toda clase para que nosotros pudiéramos disfrutar el gusto, las frutas, los colores, los sabores, los olores. Y eso no está mal, ¿verdad? Así Comer una es. buena alimentación, invertir en una alimentación saludable, digamos, por hablar de la alimentación, ¿sí? Invertir en quizás en algo que nos vamos a colocar, que sea duradero, que sea bueno, de buena calidad. Eso es parte de una buena administración. Entonces, a veces pensamos que una buena administración es no tener comodidad, pero si nosotros necesitamos una comodidad para poder funcionar y servir mejor, entonces Sí. eso es parte de este principio, ¿no? Y también se puede pensar que, como tú dices, una ropa que sea duradera, bien presentada. Sin embargo, uno puede vestirse descuidadamente o andrajosamente pensando que eso es humildad. Así es. ¿Sí? Y tú has escuchado aquella anécdota que dice que de una persona que llevaba muchos rotos en su vestido y el otro le dice, por los rotos de tu vestido se te ve el orgullo. O sea, Interesante. sí, porque son cosas externas. Así Pero volviendo a lo de la simplificación, a veces uno piensa solamente en los ricos. Bueno, uno antes decía los millonarios, pero con la devaluación de la moneda, pues Ya yo los creo que millonarios no ya son los tan millonarios ya millonarios. son billonarios o trillonarios, no sé qué valor será. Pero aún en la clase media, ¿cómo se adaptaría? O sea, ¿cómo pensamos que eso nomás es de los ricos? ¿O será que un pobre no puede simplificarse? ¿O una persona de clase media, pues con mayor razón, cómo sería en ese caso? Pues hay un dicho, ¿no? Que dice, hay mucho pan en el barbecho del... ¿Cómo es? En el barbecho del pobre hay mucho Hay pan, mucho pan. pero se pierde por falta de orden, ¿no? Así es. Simplificarse es una buena, es administrarse, ¿no? Eso sería mejor. Y la administración significa, bueno, no ir más allá, no gastar más de lo que yo necesito gastar, es saber utilizar los recursos, es ser recursivo, es ser ordenado, y todo eso es parte de la simplificación. Pero viéndolo desde el punto de vista del tiempo que estamos viviendo, porque estamos viviendo realmente el tiempo final de la Así historia y vemos crisis. Hoy en día, por ejemplo, aquí en Colombia, en los últimos años, después del COVID, hemos visto que se han incrementado los precios, los costos, la vida,
y hay más pobreza, ¿sí? Hay más necesidad. Y eso nos está diciendo cómo va el curso del mundo a un punto donde va a haber una crisis administrativa y económica total. Los desastres naturales que estamos viendo, las guerras. Entonces sabemos que por estas guerras que estamos viendo ahora entre Ucrania y Rusia y todas las situaciones, terremotos, muchos de la economía global que se estaba dando por parte de producción de digamos, cualquier cosa que se producía en estos países deja de producirse, ya eso crea como un desequilibrio que va a terminar en una crisis, y todos sabemos que vamos para allá. En algunos países las crisis son naturales, en otros son por guerras, en otros son por gobiernos, en otros son netamente económicas, pero nosotros sabemos que vamos hacia allá. Entonces eso nos está diciendo a nosotros que el enfoque de nuestra economía también debe cambiar. Tenemos que ir mirando, porque algo que nos va a sostener a nosotros, y que el Señor lo dijo, Jesús lo dijo, Él dijo que a los pobres siempre los tendríamos con nosotros. Es un deber nuestro en tiempos de crisis simplificarnos con un propósito. Y el propósito no es solamente de vivir simplemente, es de poder usar el recurso para algo diferente, que no es solamente para nosotros. Sí. Y en esto, ese es un principio divino. El hecho de dar, de sacar de nuestro budget, ¿verdad? De nuestro presupuesto y decir, bueno, esto es para la ayuda a los más necesitados. A veces llegan personas pidiendo una limosna o te venden una cosita pequeña que quizás tú no la necesitas, pero él sí necesita ese recurso. Entonces, ¿cómo utilizar, cómo tener en ese momento el corazón en eso, en dar, en compartir, ¿no? Hay un principio que le comentaba ahora, un amigo me comentó de un libro que lo comencé a escuchar, se llama El hombre más rico de Babilonia. No es un libro cristiano, es un libro que al parecer tiene sus raíces en ese tiempo, antes de que existiera Nabucodonosor y cuando Babilonia estaba en su apogeo. Y es la historia de un hombre que se hace rico y los principios que él utilizó para llegar a ese estado de riqueza. Y me llamó la atención que él dice que él apartaba el 10%. No era para dárselo a Dios, pero él lo apartaba. Y él decía, todo hombre de su salario puede apartar el 10%. Eso no lo va a empobrecer y antes lo va a enriquecer. Me pareció interesante que en ese tiempo ya existiera el principio del 10%. Y nosotros sabemos que el 10% es para el Señor y no es para utilizarlo, digamos, en actos de caridad. Tiene un fin, ¿verdad? Pero si nosotros apartamos otro porcentaje de lo que nosotros ganamos para poder ayudar a la gente necesitada, si estamos enfocados en eso, el Señor realmente bendice. Y no lo debemos hacer como conversábamos ahora, ¿verdad? Para solamente que nos vaya bien. Para que nos vaya bien, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era niña el fondo de inversión, bueno, eso era un tema importante porque eso nos iba a producir más y las gallinas iban a dar más huevos y los árboles iban a dar más frutos y la cuchilla de afeitar duraba más si yo la dedicaba al fondo de inversión, ¿verdad? Pero cuán importante es dónde está el corazón cuando nos simplificamos, hacia dónde voy a generar ese recurso, cómo lo voy a utilizar. Sí, y por eso comenzamos con los primeros principios. Si Dios es Dios que está en los cielos, si Dios es el Dios que siempre nos ha sostenido y si Dios es el Dios que siempre va a juzgar, el Señor juzga nuestro corazón, está en los cielos para sostenernos y aporta el recurso. Y es increíble que las personas que más dan generalmente tienen menos necesidades, ¿no? Así es. Pensando en la lección, ¿no? En sus énfasis, en uno de los días, yo recuerdo que leíamos que
bueno, eso lo sabemos, de que estamos en el tiempo del fin, pero la lección hace énfasis en la venida del Señor, que el Señor viene pronto, que toda esta crisis nos dice. Y aunque ha habido, como dice la Escritura, burladores que dicen, bueno, tanto tiempo que están diciendo que viene y no viene, pero nosotros tenemos la certeza de que el Señor se acerca. Entonces, si nosotros creemos eso, entonces eso nos debe motivar a ser fieles en lo que damos, ¿sí? Y de hecho, pues la Escritura, la sierva del Señor lo menciona, que el diezmo ha sido creado por Dios con el objetivo de librarnos del egoísmo, ¿sí? Entonces, si uno cree que el Señor viene pronto y uno quiere que otros escuchen, pues cómo proporcionar medios para que eso se realice, para que eso avance. Y las ayudas, podríamos ser un segundo diezmo, ¿verdad? Para ayudar al pobre. Yo recuerdo nosotros teníamos una serie de sobres cuando estaban los muchachos pequeños, el sobre del diezmo, el sobre del segundo diezmo, el sobre de caridad, el sobre de los pasajes, el sobre de la ropa, el sobre del mercado, el sobre del alquiler. Y yo recuerdo, yo le decía a Norberto, le decía, papi, necesito tal cosa. Me dice, revisa los sobres. Si en el sobre había, pues había para eso, si no. Pero a veces me sobraban los sobres, ¿no? Entonces podía utilizarlo. Pero verdad que los negocios con el Señor son muy hermosos. Así es, así es. Nunca falta nada. El Señor es fiel. Así es. El Señor es fiel. Y esto nos lleva a ver, bueno, aprendemos la lección de la esposa de Lot, cómo, y Lot mismo, ¿verdad? Cómo en esto de simplificarse, él no utilizó la simplificación, sino que él se fue a lo más complicado, buscó la ciudad, y cómo eso lo conllevó a la destrucción de su familia completamente. No solamente perdió a sus hijos, no solamente perdió a su esposa, sino que luego fue el padre de una generación que se convirtió en enemigos de los hijos de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo poner nuestro corazón? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos y a nuestras familias a colocar el corazón en dar, en proveer, ¿sí? En ayudar, en servir? Quiere decir, entonces, tú estás hablando de las prioridades que deberíamos tener, ¿verdad? Sí. Porque uno piensa, bueno, viene la crisis, como a veces uno escucha videos que mandan algunas personas que por favor que compren, como cuando íbamos a pasar a cambiar de siglo, ¿no? La recomendación de comprar comida, de almacenar, bueno, entonces la gente se prepara para pasar una crisis. Así es. Pero nos preparamos en ese momento para pasar una crisis, pero no vivimos todo el tiempo preparándonos para la crisis. Así es. Entonces eso, cuando uno se prepara en el momento, pues yo creo que eso da más estrés a cuando tú vives todo el tiempo preparado porque confías en el Dios de Josafat, en el Dios de Abraham, en el Dios de Jacob, en el Dios de las Escrituras, ¿no? Así que... Y es interesante eso que acabas de mencionar, porque en el tiempo cuando íbamos a llegar al siglo XXI, que estaba a las puertas, el año 2000, recuerdo el Y2K, que esa fue una crisis, terrible. Y cómo la gente apilaba comida y otros compraban fincas que estuvieran bien adentro. Metidas. Y entonces hacían sótanos y huecos y llenaban de comida porque venía la crisis. La preparación no estuvo en el servicio. La preparación no estuvo en predicar la palabra. La preparación no estuvo en compartir. Solo sobrevivir. La preparación fue sobrevivir. ¿Sobrevivir para qué? Si esta tierra va a pasar. Así es. Si esta tierra va a pasar. Si ahí está nuestra mente, eso va a cambiar nuestra actitud. Ya se nos fue el tiempo. Queremos dejarles no sé si tú tienes alguna... No, solamente un pensamiento también de la lección que dice pensar por la eternidad, ¿no? Digamos, dice, no sabemos si al final de la lección, de esta semana, la lección, si tú vas a estar vivo, ¿no? Decía la lección. Entonces, pero un pensamiento hermoso, porque ese pues es así como dice, wow. Catastrófico. Catastrófico. Pero un hermoso es que tú cierras los ojos porque descansas en el Señor y saber que cuando los abras es porque el Señor ha regresado. Amén. Me pareció tan hermoso eso Así y tan esperanzador. Somos tan llenos de esperanza, ¿no? Duermes y eso nos daría también como más tranquilidad frente a esas situaciones, ¿no? Saber que nuestro amado, el que sea, descansó, cerró los ojos, pero no va a sufrir. Cuando los abramos, entonces, si es que hemos sido fieles y hemos creído
Así es. pues será para ver al Señor. Amén. Quiero dejarle esta cita que está en Proverbios 3, 5 al 10. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, guiará tus pasos. No seáis sabio en tu opinión, sino teme al Señor y apártate del mal, y eso traerá salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Que el Señor nos ayude para prepararnos para esta crisis de esta manera. Amén. Les queremos invitar a que nos acompañen en una oración, así que inclinen donde están sus rostros y vamos a orar juntos. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres el Dios nuestro que está en los cielos. Gracias, Señor, porque tú has sido siempre nuestro Padre, proveedor, sostenedor, sustentador, y que nos ha guiado, Señor, por diferentes veredas, sabiendo, Padre, que el tiempo es corto. Gracias, Señor, porque tú también juzgarás en el tiempo correcto. Y sabemos, Señor, que nuestro tiempo aquí es para poder ser luz, para poder compartir con otros lo que tú nos has dado y para poder, de esa gracia que hemos recibido, dar de gracia a los que nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.